En una pequeña casa, una viejecita está en su cocina. Prepara una galleta especial, un hombre de jengibre. Le pone 2 uvas pasas para los ojos y 3 botones de caramelo brillante en su chaqueta. La viejecita mete al hombre de jengibre en el horno. El olor a jengibre y canela llena la casa. Cuando abre la puerta del horno, el hombre de jengibre salta y corre por la cocina. ¡No me comas!, grita el hombre de jengibre. ¡Vuelve aquí!, dice la viejecita, y empieza a perseguirlo. Pero el hombre de jengibre es muy rápido. Se ríe y canta. Corre, corre, ya verás, al hombre de jengibre no atraparás. El hombre de jengibre corre y sale de la casa. En el campo ve una vaca grande. ¡Detente!, muge la vaca. Pareces delicioso. Te voy a comer. El hombre de jengibre se ríe. Escapado de una viejecita. Puedo escapar de ti también. Y canta su canción. Corre, corre, ya verás. Al hombre de jengibre no atraparás. La vaca, enojada, empieza a correr detrás de la viejecita y del hombre de jengibre. Un poco más lejos, el hombre de jengibre pasa junto a un caballo en un prado. ¡Para!, relincha el caballo. Hueles muy bien, te voy a comer. El hombre de jengibre no se detiene. He escapado de una viejecita y una vaca. Puedo escapar de ti también. Y canta más fuerte. Corre, corre, ya verás. Al hombre de jengibre no atraparás. Ahora el caballo corre detrás de la vaca, la viejecita y el hombre de jengibre. El hombre de jengibre sigue corriendo, muy orgulloso de su velocidad. Pero de repente llega a un río grande y no puede cruzar. Si entra en el agua, se deshará. La viejecita, la vaca y el caballo están cada vez más cerca. Está muy preocupado. En ese momento, un zorro astuto aparece. Hola, pequeño amigo, dice el zorro con una sonrisa. ¿Necesitas ayuda? Sí, dice el hombre de jengibre. No puedo nadar y todos me persiguen. No te preocupes, dice el zorro. Sube a mi cola y te llevaré al otro lado. El hombre de jengibre duda un poco, pero no tiene otra opción. Salta a la cola del zorro. El zorro
empieza a nadar. A mitad del río dice: el agua sube, muévete hacia mi espalda para no mojarte. El hombre de jengibre se mueve a la espalda del zorro. Un poco después, el zorro dice: mi espalda se cansa. ¿Por qué no subes a mi nariz? Es más fácil. El hombre de jengibre se mueve hasta la nariz del zorro. Cuando llegan a la otra orilla, el hombre de jengibre está listo para saltar y correr de nuevo. Pero justo en ese momento, el zorro tira su cabeza hacia arriba, lanza al hombre de jengibre al aire, abre su boca y ¡ñam! Ese fue el fin del hombre de jengibre. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.